conocemos los tiempos del pasado, pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Para narrar hechos se suelen utilizar diferentes tiempos del pasado o pretérito. El pretérito simple se emplea para las acciones principales de la historia y además indica que éstas han finalizado, como por ejemplo, jugó, recitaste. El pretérito pluscuamperfecto lo vamos a trabajar más adelante, pero es importante que sepan que son las acciones anteriores a esos hechos, como por ejemplo, había imaginado, habías comido. Había es el auxiliar, imaginado es el participio. Terminados son verbos terminados en ado y en ido. El pretérito imperfecto presenta acciones pasadas, pero en proceso como cantaba o en desarrollo como escribía. Repasamos un poquito sobre verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones, como por ejemplo correr, estados como ser o estar o procesos como crecer. En ellos se pueden identificar dos partes, una raíz que indica su significado y en general esa raíz no varía, y una desinencia que se modifica según el modo. El modo que estamos trabajando es el modo indicativo, el tiempo, la persona y el número. Podemos reconocer la raíz de un verbo a partir de su forma en infinitivo, que puede terminar en ar como caminar, en er como correr o en ir como vivir. Aquí tenemos el verbo correr. Cor es su raíz, er es su desinencia. Si yo voy a conjugar este verbo, voy a decir tú corriste. Observamos que la raíz no cambió, pero sí su desinencia. Tuve que tener en cuenta el pronombre personal, si pertenece a la primera, segunda o tercera persona gramatical y si está en singular o en plural. Por ejemplo, si voy a conjugar el verbo leer en pretérito perfecto simple, voy a tener en cuenta el verbo. Leer, le es su raíz, er es su desinencia, por lo que vemos su raíz no cambió, entonces un verbo regular. Y digo, yo leí, tú leíste, él leyó, nosotros leímos, ustedes y ellos leyeron. Es decir, que para conjugar un verbo tengo que tener en cuenta el verbo en infinitivo, terminado en ar, en er y en ir. Los verbos terminados en ar, su desinencia va a ser aste, o, amos, aro. Los verbos terminados en er y en ir van a coincidir en su desinencia. I, iste, io, imos, ieron. Entonces decimos, si vamos a conjugar el verbo mirar en pretérito perfecto simple, vamos a decir yo miré, tú miraste, él miró, nosotros miramos, ustedes y ellos miraron. En el verbo comer y vivir, como dijimos, su desinencia es la misma, coincide, entonces vamos a decir yo comí, yo viví. Tú comiste, tú viviste. Él comió, él vivió. Nosotros comimos, nosotros vivimos. Ustedes y ellos comieron, ustedes y ellos vivieron. Ahora en el pretérito imperfecto vamos a tener en cuenta que son dos acciones en el pasado, una en proceso y otra en desarrollo. Hablar, verbos terminados en ar. Vamos a decir, yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos. Ahí falta una tilde porque es una palabra esdrújula. Ustedes hablaban, ellos hablaban. Cuando vamos a conjugar los verbos en infinitivo, que su infinitivo termina en er o en ir, vamos a darnos cuenta que también coinciden su desinencia. Es decir, los dos terminan en ia. Entonces yo digo, yo comía, yo vivía. Tú comías, tú vivías. Él comía, él vivía. Nosotros comíamos, nosotros vivíamos. Ustedes y ellos comían, ustedes y ellos vivían. Entonces, vamos a observar la siguiente oración. Marcos miraba televisión mientras comía. Miraba es una acción pasada en proceso y comía es una acción pasada en desarrollo. Bien, otro dato muy importante para tener en cuenta son los verbos, si son regulares o irregulares. Los verbos regulares, como dijimos, son los que mantienen su raíz, como los verbos trabajados, amar, comer, vivir. Y los verbos en los que cambia su raíz se denominan verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo ser, el verbo ir, el verbo ver. Voy a conjugar el verbo ser en pretérito imperfecto y voy a decir, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ustedes y ellos eran.
Es decir, que aquí cambió su raíz. A esto se denomina verbo irregular. Bien, entonces, aquellos que no cambian su raíz a la hora de conjugarlos son los verbos regulares. Y en cambio, los verbos irregulares sí tienen alteraciones en su raíz en alguna de sus formas, ¿sí? El lexema o raíz se mantiene fijo entonces en los regulares y se va modificando en los irregulares. Aquí tenemos un ejemplo para completar. El pretérito imperfecto, como dijimos, los verbos terminados en ar pertenecen a la acción pasada en proceso y los verbos terminados en er y en ir son acciones pasadas en desarrollo. Entonces decimos, vamos a conjugar el verbo jugar en pretérito imperfecto. Entonces decimos, yo jugaba, tú jugabas, él jugaba, nosotros jugábamos, ustedes jugaban y ellos jugaban. Ahora, vamos a conjugar el verbo temer. Yo temía, tú temías, él temía, nosotros temíamos, ustedes temían, ellos temían. Ahora, observamos el siguiente cuadro y vamos a ver si están bien las personas y el número, ¿sí? Tenemos la forma verbal, que es el verbo conjugado. La persona y el número es lo que hemos aprendido de los pronombres personales, si pertenecen a la primera, segunda o tercera persona gramatical y si están en singular o en plural. El tiempo que están conjugados esos verbos. El modo, como dijimos, el modo indicativo es el modo que estamos aprendiendo todos los tiempos que hemos conocido. El verbo, vamos a ver cuál es su infinitivo y si es regular o es irregular. El primero, estábamos. ¿A qué persona pertenece? ¿Pertenece a la tercera persona o pertenece a la primera? Y no, pertenece a la primera. Entonces modificamos y decimos, pertenece a la primera persona, del singular o del plural, y del plural, porque sería nosotros estábamos. El tiempo es imperfecto, muy bien, porque termina en ar, el verbo en infinitivo sería estar. Entonces, pretérito imperfecto. El modo es indicativo, bien, el verbo sería entonces estar y el verbo es regular porque su raíz no cambió. El verbo conjugado iba. ¿Pertenece a la primera persona? Decimos, yo iba. Muy bien, primera persona. Del singular o del plural y del singular. ¿Qué tiempo es el que estamos conjugando? Muy bien, es también el pretérito imperfecto. El modo es indicativo. El verbo, ¿cómo será el verbo? Y del verbo iba pertenece al verbo regular o irregular. Irregular, pertenece. Su infinitivo sería ir y es irregular. Bien, tachamos un poquito. Y así hacíamos con el resto de los verbos. Dormían. ¿Quiénes dormían? Ellos dormían. Ellos, ¿pertenece a la tercera persona gramatical? Sí, pertenece a la tercera persona gramatical. ¿Es singular o plural? Bien, es plural. Dormían. Es un pasado en proceso o en desarrollo y es un pasado en desarrollo. Entonces, también es pretérito imperfecto, es del modo indicativo y su verbo en infinitivo es dormir. ¿Sí? ¿Cambió su raíz? No cambió su raíz, entonces es un verbo regular. El anterior era irregular. Y así hacemos con los otros, ¿sí? Ahora, para cerrar, vamos a tener en cuenta lo aprendido. El pretérito perfecto simple se emplea para las acciones que han finalizado. Comió, tejieron. El pretérito imperfecto presenta dos acciones del pasado, unas en proceso y otras en desarrollo. En proceso como cantaba, bailaban, en desarrollo como escribías, dormían. Entonces, siempre para conjugar un verbo voy a tener que tener en cuenta su verbo en infinitivo. Bueno, chicos, vamos a estar practicando todo esto en la semana. Un besito, chau, chau.